al final de cuentas, pues leyendo entre líneas, me daba a entender como que era intencional querer confundirlos y no es así, ¿va? Es decir, si tuvieron alguna confusión, pues podría decir que es únicamente atribuible a ustedes. Y les voy a explicar por qué. Vamos a ver la primera parte del examen entonces. La primera pregunta, miren, yo les hice las preguntas de verdad que cuando estaba haciendo el examen, pensé en hacérselos de la manera más sencilla posible. Es decir, eh, con el fin de que ustedes no, ¿cómo se llama? No tuvieran ningún problema en responder. La verdad, eso cuando yo lo, ¿cómo se llama? Ahorita les voy a ir explicando para que vayamos viendo. Entonces, miren, pues la primera pregunta decía lo siguiente. José Luis quiere que su padre muera para heredar una gran fortuna. Anima a su hermano Manuel para que éste mate a su padre. Eso era todo el caso. Entonces, ¿qué es lo que hubieran tenido que haber hecho ustedes, creo yo? Digamos que ser un poquito ordenados y hacer más o menos lo que voy a hacerles ahorita en la pizarra virtual. Entonces, vamos a ver. Recapitulando, como les decía, José Luis quiere que su padre muera para heredar una gran fortuna. Entonces, perdón, tenemos a José Luis por un lado. Este es como que el actor A, digamos. Después está el papá de José Luis, ¿sí? Eso es lo que tenemos como datos. Y luego está el hermano de José Luis, ¿verdad? Entonces, tenemos a José Luis, a Manuel y al papá, que no menciono cómo se llama. José Luis quiere que su papá se muera y anima a su hermano Manuel para que éste mate a su padre. Nosotros en las clases todavía no hemos hablado de autores intelectuales ni materiales. Entonces, que los que lo mencionaron en el examen fueron personas que lo han de haber oído en algún otro lado, porque todavía no hemos llegado a esa parte, no es parte de Penal 2. Entonces, digamos que los que hicieron la distinción entre autor intelectual, el problema es que, por ejemplo, algunos la pusieron mala, entonces yo preferiría que no pongan cosas que no hemos visto todavía para que ustedes mismos no se confundan. Entonces, ¿qué era lo que había que entender en su caso? Que José Luis quiere que su papá muera. Obviamente, si quiere que su papá muera y anima a su hermano para que lo mate, eso quiere decir que José Luis no quiere cometer el crimen, quiere que su hermano lo cometa. Y entonces lo anima. Qué es en ese contexto o por qué quería yo que ustedes entendieran qué significaba animar a cometer el delito? Es decir, mira vos, mi papá tiene una gran fortuna, entonces, ¿por qué no te lo matas? Va, yo te hago ganas si algo llega a pasar, pero vos matalo. Y entonces eso es lo que, básicamente, esa es la explicación del caso o lo que ustedes tenían que entender, ¿verdad? Entonces, alguien por ahí me hizo una pregunta acertada en el WhatsApp que digamos que agradezco digamos, esa pregunta porque me preguntó si el delito se había consumado. Digamos que eso sí fue algo que se me olvidó a mí decirles que son delitos consumados porque yo entiendo que les voy a poner delitos que ya están consumados porque si no, no tiene sentido las preguntas que les estoy haciendo. ¿A qué se refería él cuando me estaba diciendo que si el delito estaba consumado? A si efectivamente Manuel mató a su padre, ¿va? Cuando yo les pregunto que qué delito se habrá cometido, obviamente ya pues se sobreentiende que sí lo mató. Entonces, tenemos algunas premisas ahí que les voy a poner aquí en la pantalla. Manuel mató a su padre. Lo mató porque su hermano José Luis lo animó. Entonces, eso es, digamos que estas dos líneas que ustedes están viendo en el pizarrón es todo el caso. ¿Qué es lo que tenemos que considerar entonces? Ustedes saben que matar a otra persona es homicidio.
Saben que matar a otra persona con saña y un montón de características que están en el delito de asesinato es asesinato. Hubo como 3 o 4 personas que me pusieron que es asesinato, pero es incorrecto porque cuando leímos aquel documento, todavía en la clase presencial, yo se los, yo se los mandé, yo se los expliqué, perdón. eh, Cuando hay un delito que el mismo código lo hace específico, entonces se convierte en ese delito y no otro. Ahorita les voy a proyectar el código penal para que ustedes vean qué es lo que había que buscar, aunque yo creía que el caso estaba demasiado fácil porque la última vez que nos vimos, pues yo les dije, si nosotros matamos, ¿se acuerdan que a raíz de eso fue que empezamos a ver los grados de la ley, ¿va? Entonces yo les dije, si ustedes matan a su papá, a su hermano, a su mamá, a cualquier persona que esté dentro de los grados de la ley, es un parricidio. Es decir, que no hay forma que si yo mato a alguien que es familiar mío dentro de los grados de la ley, sea un delito que no sea parricidio. Siempre, siempre, siempre va a ser parricidio porque es un delito específico que así lo configuró el Código Penal. Entonces, ¿qué tenían que ver eh, buscado ustedes? Porque se acuerdan que estaba en una de las presentaciones que de igual manera yo les compartí. Lo que ustedes hubieran tenido que buscar es... Permítame que solo voy a ver cómo se conecta Otto porque no entiendo por qué les da tanto problema conectarse. Pero... Rick, ¿Sí? ya estoy aquí, le presente ¿Y qué era? ¿Qué era? ¿Por qué no te podías conectar? contraseña, pero era únicamente la parte principal y como lo demás estaba en paréntesis, pensaba que también había que agregarle. Ah, Pero ya, le, gracias. bueno, entonces, ya que Otto está aquí, es que lograron conectar. Entonces les voy a compartir la parte del código penal que ustedes tenían que ver para, para analizar este caso. Entonces, asumía yo, digamos que cuando yo hago un examen, me pongo en el lugar de los estudiantes a ver cuál es el pensamiento que ellos van a tener al analizar el caso. Entonces, se lo repetí muchas veces que cuando una persona cometía un delito contra cualquiera de sus familiares dentro de los grados de la ley, siempre iba a ser parricidio. Yo creía que en ese sentido ustedes no iban a tener ni un problema. Ustedes lo que tenían que irse a buscar entonces el delito de parricidio. Entonces dicen, ¿quién, conociendo el vínculo, obviamente uno sabe que su papá es su papá, no lo puedes conocer, matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida, con prisión de 25 a 50 años. Entonces, regresando a la parte del examen, esa era una cuestión muy sencilla de responder, porque la primera pregunta decía, ¿qué delito se habrá cometido? Pues el delito de parricidio, ¿verdad? Ahora venía la otra cosa o la otra situación a considerar, que esa sí estaba un poquito más complicada, porque la otra pregunta era, ¿cómo responderá cada uno de ellos? No me recuerdo por qué tenían duda de cómo, o sea, no entiendo por qué tenían duda a qué se refería esa pregunta. Es decir, lo que yo que me quería que me respondieran era, ya sabemos que el que lo mató, que es Manuel, iba a responder como parricida, pero su hermano lo alentó a matarlo. Entonces, ¿el hermano cómo responde? Entonces, nos vamos a la parte de responsables del delito. Obviamente, si esto ustedes no me lo contestaban, pues yo no los iba a poner malo porque es una cosa que todavía no habíamos visto. Pero no era fácil, digamos que la pregunta no era tanto técnica legal de que me dijeran en qué parte del código estaba explicado, sino que me dijeran cómo iba a responder. Es decir, si yo le digo a mi hermano que mate a mi papá, ¿yo tengo responsabilidad o no tengo? ¿Y qué responsabilidad tengo? Entonces, el código nos da la respuesta y nos dice en el artículo 35, son responsables del delito los autores y los cómplices. Los autores naturalmente son quienes cometen el delito, pero vean la parte de los cómplices. Dicen quienes animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer el delito son cómplices. Es decir, que el hermano se vuelve cómplice del asesinato de su papá. Y al volverse cómplice del asesinato de su papá,
resulta ser que él es parricida también y se les pone la misma pena. Entonces, en esa parte, digamos, tal vez cómo responde cada uno, quizás era un poquito complicada, pero yo solo quería, la respuesta es, él también responde como un delito, porque hubo personas que me pusieron que él no tenía responsabilidad porque no cometió el delito. Otros no sé de dónde se sacaron que era autor intelectual José Luis, que sí lo es, y el otro es autor material, que también lo es, porque el autor intelectual es a quien se le ocurre el delito y el autor material es quien lo comete. Pero eso todavía no lo hemos visto. Y hubo algunos que me lo pusieron al revés. Me dijeron que el autor material era José Luis y el autor intelectual era Manuel. Entonces, por eso les digo que cuando yo les haga preguntas, no, digamos que no traten de responder algo que no les pregunto porque se pueden confundir. Ya va a llegar algún momento en que les pregunte quién es el autor intelectual y material. Y entonces ahí sí sería bueno que ustedes contestaran. De ahí la pregunta era en qué artículo del Código Penal está regulado el delito, qué pena o penas tendrían cada uno y cuál es el bien jurídico tutelado. Tanto el artículo del Código Penal, es decir, les voy a proyectar otra vez el examen para que ustedes entiendan lo que les estoy tratando de explicar. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, tanto la pregunta 1 como la pregunta 2, perdón, como la pregunta 3, la 4 y la 5 se respondían con el mismo artículo. ¿Qué delito se comete? Parricidio. ¿En qué artículo del Código Penal está regulado el o los delitos en el que vimos? ¿Qué pena o penas tendrían cada uno? Las que vimos que están en el mismo artículo. ¿Y cuál es el bien jurídico tutelado? Miren, eso es una cosa que me causó un poquito de extrañeza, pero si una persona mata a otra, el bien jurídico tutelado es la vida, ¿verdad? No entiendo yo cómo algo así puede causar confusión, ¿verdad? Es decir, no puede ser confusión alguna. Entonces, eh, digamos que no tenía mayor complicación este primer caso. Como les digo, encontré un examen donde una persona me puso en los comentarios del examen que este caso le había causado mucha confusión, pero en realidad la verdad es que no le veo yo la complicación, era un caso bastante sencillo de entender. El caso B también es uno de los casos que vimos, no con nombres, pero lo vimos cuando estuvimos explicando las clases. Y el caso B decía que Juliana Martínez se casa con José Marroquín. Sin embargo, Juliana estuvo casada anteriormente y dice, según su criterio, que debería verificar el notario para que no se configure el delito de matrimonio ilegal. Entonces, ustedes para poder responder bien la pregunta que yo les estaba haciendo, lo que tenían que hacer es irse al Código Penal y ver qué es lo que dice el delito de matrimonio ilegal. Entonces, vámonos al Código Penal y vemos qué dice este delito. Es bien importante porque miren ustedes, apenas fueron 4 casos, creo que fueron los que les puse, los casos más sencillos que se me pudieron ocurrir. Y sin embargo, sí encontré que les dieron bastante problema. Entonces, imagínense cuando estén en la vida real o cuando venga otro leak que puede ser que sí le guste poner cargas más pesadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces dice el delito de matrimonio ilegal. Quien contrajere segundo matrimonio, segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Es decir que básicamente este artículo es el que prohíbe la bigamia. La bigamia quiere decir tener 2 o más esposas, ¿verdad? Entonces no puedo tener 2 o más esposas, me tengo que divorciar yo primero y después ya me puedo casar otra vez. Entonces, regresando a lo que yo les había preguntado el examen, que ya sabemos de qué se trata este delito, entonces ahora sí podemos ir a contestar la pregunta que yo les estaba haciendo. ¿Qué pregunta les estaba haciendo yo en esta parte del examen? La pregunta era la siguiente: ¿qué debe verificar el notario para que no se configure el delito de matrimonio ilegal? Primero, que el matrimonio anterior esté disuelto. Eso es lo primero que tienen que verificar. ¿Cómo verifica que el matrimonio está disuelto? Pues con la certificación de la partida
ya sea de nacimiento o la certificación de la partida de divorcio que da el RENAP. Yo particularmente trabajo las de nacimiento porque son más baratas que las de divorcio. Las de divorcio cuestan 30 y algo y las de nacimiento cuestan 19 y las dos tienen los mismos efectos. ¿Qué pasaría si la señora Juliana Martínez ya tiene sentencia de divorcio pero no está inscrita en el RENAP? Se configura el delito de matrimonio ilegal porque acuérdense que solo tienen efectos los actos que, que, no, que están inscritos en los respectivos registros. ¿Qué pasa si no hay juicio de divorcio iniciado y la señora Juliana Martínez está legalmente casada con otra persona? Pues lo mismo. Si no hay juicio de divorcio iniciado y la señora está legalmente casada con otra persona, no se puede casar. ¿Qué bien o bienes jurídicos se protegen en este tipo de delitos y en qué artículo o artículos del Código Penal se regulan? Entonces, para responder esta pregunta, lo que tenían que hacer era bien sencillo otra vez. Tenían que irse a su Código Penal y verificar de nuevo en la parte que estábamos viendo. Regularmente, vieran que eso es, no recuerdo si ya se los dije, pero es bien fácil determinar cuáles son los bienes jurídicos tutelados porque cuando ustedes ven aquí los títulos de donde empiezan a regularse los delitos, nos dicen cuáles son los bienes jurídicos tutelados. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico tutelado en estos delitos? El orden jurídico familiar y el estado civil. Eso es el bien jurídico tutelado. ¿Y en qué artículo está? En el 226. Y así respondíamos el segundo caso. El caso 3, vieran ustedes que me causó bastante curiosidad la forma en que respondieron algunos. Me preocupa la interpretación que le dan a los casos, el análisis que están utilizando, porque, pues digamos, en materia penal es bien importante eh, el análisis de los casos. Les voy a decir por qué razón. En materia penal ustedes se pueden dedicar a hacer tres cosas. Pueden ser fiscales del Ministerio Público, es decir, que van a perseguir los delitos. Pueden ser defensores, ya sea públicos o privados. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que defender la tesis que el Ministerio Público les está imputando. O pueden ser jueces, que es más delicado aún porque son los que tienen que juzgar. En cualquiera de las tres variantes que estén en el ámbito penal, ustedes tienen que ser lo suficientemente hábiles para poder distinguir cuando se trata de un delito, cuando no se trata de un delito, y cuando se trata de un delito de verdad confuso, para saber si es un delito y no otro delito. Entonces, ¿qué decía el caso C? Decía, Mariano y Rodrigo son mejores amigos. Tanta es la confianza de uno con el otro que cuando Rodrigo visita la casa de Mariano, a veces le deja jugar en su casa aunque no esté. Mariano tiene un PlayStation 5, que es la consola favorita de Rodrigo. Un día, Rodrigo estaba muy emocionado jugando con el Play, pero sabía que tendría que esperar 5 días para volver a visitar la casa de Mariano, porque este saldría de viaje, por lo que sin su permiso toma el Play 5, se lo lleva a su casa, juega durante 4 días y un día antes que Mariano regrese, y aprovechando que sabía la ubicación de la llave secreta de la casa, devuelve el Play sin que Mariano se dé cuenta. La primera pregunta es, ¿existe algún delito con la actitud de Rodrigo? Y vean ustedes que en esta primera pregunta, ustedes tienen que ponerse a pensar, ¿será que el IC nos va a preguntar si hay delito o nos va a poner un caso en el que no haya delito cuando es un examen? De una vez les doy el chivo. No les voy a poner ningún caso donde no haya delito porque entonces no tendría sentido examinarlos, ¿no? Es decir, que lo que quiero saber es que si ustedes están realmente conscientes de la inexistencia o de la existencia de un delito, ¿verdad? Entonces, ¿existe algún delito con la actitud de Rodrigo? Naturalmente sí la existe. No solo porque, como les digo, no tendría sentido ponerles un caso donde no haya delito, porque entonces ahí se acabaría digamos, esta pregunta. Y si me ponen no, pues ya qué más van a contestar, ¿no? Eh, y entonces lo difícil o lo interesante es determinar cuál es el delito. Entonces voy a hacerles todas las preguntas para después pasarnos al Código Penal y que ustedes vayan viendo cómo era fácil responder este caso. La confianza que existe entre los dos es motivo para considerar que no hay delito, era la segunda pregunta. Si hubiera delito, ¿cuál sería? Si no hubiera delito, explicar por qué. Si hubiera delito, sería doloso o culposo y explicar por qué. Entonces, vamos a
otra vez a ver el Código Penal en la parte del delito aplicable. Muy pocas personas, contaditas personas tuvieron mala pues esta respuesta, aunque lamentablemente se copiaron, ahí les voy a decir después cómo me di cuenta, no les voy a decir quiénes. Lo que sí esperaría es que no lo hicieran para el examen final, ¿verdad? Porque me doy cuenta y entonces el examen final ya no voy a poder hacer nada más. Entonces vean, se van al Código Penal y como nosotros ya vimos cierto tipo de delitos que son aplicables al caso, eh, el delito que se aplicaba era el de hurto de uso. Entonces, ¿dónde está regulado el delito de hurto de uso? En el artículo 248. Entonces dice el 248, ¿quién, sin la debida autorización, tomaría una cosa mueble total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y efectuar su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen o se dedujere de la naturaleza del hecho, dejarle la cosa en condiciones y el lugar que permitan su fácil y pronta recuperación, será sancionado con multa de 200 a 3.000 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades resultantes de los daños causados a la cosa. Cuando el hurto de uso se cometiera para efectuar plagio o secuestro con fines o propósitos subversivos, se impondrá al responsable la prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las sanciones que correspondan a otro delito. Entonces, ¿a qué se refiere la tipificación de los delitos? Lo que ustedes tuvieron que hacer en el examen fue tipificar, es decir, yo les doy los hechos, ustedes analizan los hechos y entonces buscan cuál es el delito que se encuadra a los hechos que yo les estoy contando. El delito que se encuadraba es el del hurto de uso, es decir, yo solo le voy a quitar a alguien, acuérdense que el elemento o la clave de los delitos de hurto es que en el hurto no hay violencia. En cambio, si yo fuera a la casa de esta persona, le pegara, me llevo el play y se lo devuelvo, entonces ya sería un robo. Pero en el hurto no hay violencia. Y el hurto de uso, pues claramente lo explica el epígrafe, que es el título de los artículos, que únicamente lo quiere para usarlo. Y de ahí lo va a devolver. Pero había una cosa muy interesante que muy poquitas personas me lo respondieron bien. Y es que no solo existía el hurto de uso. Fíjense que em, había que analizar porque vieran que acuérdense que entra sin el permiso, ¿verdad? El delito de allanamiento. Y entonces dice el artículo 206, el particular que, sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño, entrar en morada ajena o en sus dependencias o permanecer en ellas, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Aquí lo interesante, lo que yo quería ver, que les anticipo que los que me pusieron solo hurto de uso no se las puse malas, se las puse buenas, pero quería ver hasta dónde llegaba su capacidad de analizar si en un hecho se podían realizar dos o más delitos. Si se dan cuenta, aquí hay dos delitos que vienen de dos hechos diferentes, porque uno de los principios del derecho procesal penal, que lo van a ver después en sus clases de procesal penal, es un principio que se llama non bis in idem. Y el non bis in idem básicamente lo que dice es que a mí no me pueden juzgar dos veces por un mismo hecho, pero hay situaciones que cometen los delincuentes donde hace o donde comete varios hechos y entonces esos hechos, en plural, dan origen a delitos diferentes. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se comete el delito de hurto de uso? Si vemos lo que dice el Código Penal, que es el delito de hurto de uso, se comete cuando voy a traer el play, juego en mi casa y lo devuelvo. Ese es el delito de hurto de uso. Pero aparte está el delito de allanamiento, porque yo entré en la casa sin autorización, ¿verdad? Entonces, no importa si yo tengo confianza con mi amigo. A mí me pasó una vez hace muchos años, cuando todavía era joven, que encontré a un niño jugando en la sala de mi casa. Aparentemente no había nadie en mi casa, solo él. Era un vecino. Y cuando yo entré me dijo, ¿quién sos? Y yo le dije, ¿vos quién sos? Le dije, sí, esta es mi casa. Pues nada, aquí jugando. No me recuerdo qué estaba jugando, no era Play, algo estaba jugando. Mi mamá estaba ahí, le digo, mire, usted dejó entrar a un niño que está abajo. No, me dijo, no. Pues entró solito, metió la puerta en la ventana, abrió la puerta y se sentó a jugar, ¿va?
Obviamente, pues los menores de edad son inimputables, pero es una cosa parecida. Así es como se comete el delito de hurto de uso y allanamiento. Puede ser que el delito de hurto de uso no implique necesariamente entrar a una casa y por eso es que existe el delito de hurto de uso solito. O sea, no siempre se va a cometer el delito de hurto de uso entrando a una casa. Puede ser incluso en la misma, adentro de la misma universidad. Pero en este caso está el primer hecho, que es usar el play y devolverlo, y el segundo hecho, que es entrar a la casa. Entonces lo interesante de este caso, perdón, era ver si ustedes podían dimensionar que el allanamiento de morada es el delito más importante aquí, porque si se dan cuenta, el delito de hurto de uso solo tiene una multa de pena, pero el allanamiento de morada tiene prisión de 3 meses a 2 años. Entonces, el delito estrella aquí es el allanamiento de morada, ¿verdad? Entonces, eso como que les sirva para futuras ocasiones donde tengan que tipificar delitos, para que se pongan a analizar si hay uno o dos o tres hechos y esos hechos diferentes pueden ocasionar que se hayan cometido distintos delitos, ¿verdad? Entonces, analizado este caso, las otras preguntas eran, si hubiera delito, digamos que aquí estaba fácil porque si no hubiera delito, explicar por qué, como si hay, no tenían que explicar nada. La confianza que existe entre los dos es motivo para considerar que no hay delito, no, no es motivo. Es decir, no hay ni siquiera un delito de abuso de confianza. La confianza que yo tengo con otra persona no es eximente que si comete un delito, eso que esta persona hizo deja de ser delito. Y la otra pregunta era, si hubiera delito sería doloso o culposo. Increíblemente no recuerdo quién ni por qué, cuál fue la explicación que dio, pero hubo alguien que me había puesto que el delito era culposo. Acuérdense que la diferencia entre el dolo y la culpa es la voluntad. Hay dolo cuando hay voluntad de cometer el delito y hay culpa cuando no hay voluntad de cometer el delito y se comete por negligencia, imprudencia o impericia. Eso es, digamos, que la diferencia entre el dolo y la culpa. Es decir, una vez uno tenga la animosidad de cometer el delito, pues es delito. Y en este caso, pues, por lo que se narró del caso, se entiende que esta persona quiso cometer el delito y eso era el tercer caso, ¿verdad? Que en realidad, como les digo, ninguno de los cuatro casos estaba complicado. El cuarto, fíjense que el cuarto me extrañó también que hubo personas que la tuvieron mala, porque si no estoy mal fue la última clase que vimos. Incluso Otoniel creo que me preguntó, alguien me preguntó me hicieron varias preguntas al respecto, entonces dije, "Oh, se les va a hacer muy fácil este caso porque lo acabamos de ver". Y el caso era, o decía, Julio César Roque se ha ganado fama de buen cantante solola. Él ha imitado toda su vida al cantante Juan Gabriel, por lo que contratan para amenizar fiestas en donde cantan todos los éxitos del cantante mexicano. Las preguntas eran, ¿la actitud del señor Roque constituye delito sí o no? De ser negativo, ¿por qué no? De ser positivo, ¿qué delito estaría cometiendo? ¿Por qué razón podría pensarse siquiera que cantar covers podría ser un delito? Y en todo caso, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Entonces, obviamente, si yo les hubiera puesto este caso antes de la semana que vimos los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos, pues yo diría, bueno, sí, sí, definitivamente es plausible o es justificable que tengan confusión, porque si yo no fuera abogado y a mí me preguntan que si hacer covers es un delito, mi respuesta sería que no, porque no me parece a mí que eso sea motivo para iniciar un proceso penal contra otra persona. Pero después de la última clase que vimos, donde vimos los delitos contra el derecho de autor, propiedad industrial, etcétera, pues entonces obviamente que ustedes tenían que saber que el hecho de imitar a otra persona, que es lo que estamos viendo, ¿se acuerdan que vimos aquí? Eh, Imitar a otra persona sin la debida autorización de los derechos de autor es motivo de delito, ¿verdad? Porque ¿se acuerdan que les dije que tenían que ¿cómo se llama? Que tener el permiso. Entonces, ¿cuál era los artículos aplicables? El 274 dice que la reproducción de una obra, interpretación, ejecución, fonograma o difusión sin la autorización del autor titular correspondiente causa este delito. La adaptación, arreglo o transformación de todo o parte de una obra protegida sin la autorización del autor o del titular del derecho, es decir,
es un delito. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas que son delitos y que no lo sabemos y que no las sabemos o que simplemente nos parecen que no son demasiado malas como para ser un delito y entonces no las vemos así. Pero una vez explicado lo que yo les expliqué en la clase pasada, pues ya deberían de haber ustedes interpretado que naturalmente esto que acabamos de ver sí es un delito. El bien jurídico tutelado pues son los derechos de autor, ¿verdad? Y eso, miren como les digo, no sé si ustedes al final de la clase me van a decir que tenían dudas sobre el examen, pero esto era toda la primera parte del examen que a mí se me decía es uno de los exámenes más sencillos que he hecho. Primero que todo porque son casos que no tenían mayor complicación y segundo porque son cosas que ya hemos visto, ¿verdad? Que estuvimos viendo durante todas las clases pasadas. Ahora bien, ¿cómo me di cuenta que se copiaron? Eh, algunos ahorita les voy a proyectar qué fue lo que no el examen, sino cuál fue la parte del código penal que usaron como referencia. Me pusieron en la respuesta del caso A que había delito de conspiración y proposición y citaron el artículo 17. Entonces, vamos a ver. Primer punto respecto a por qué se dio que se copiaron y por qué, digamos, está mal el análisis que hizo la persona porque hay una mente maestra, a alguien se le ocurrió esto y después como que se los pasó a los demás. En primer lugar, es muy difícil que a varias personas se les ocurra lo mismo, es decir, yo no creo que hayan 4 alumnos que hayan dicho cuando vieron el caso, esa es conspiración y proposición, y entonces a eso le vamos a contestar al IGBA. Eso se le ocurrió a alguien y ese alguien se lo comentó a otro alguien y al final pusieron ellos eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mucho que ustedes crean que no o que quieran lo contrario, yo jamás les voy a preguntar algo que no hayamos visto. Y la conspiración y la proposición no la hemos visto, entonces es imposible que yo se las pregunte porque es algo que no hemos visto. Tercero, que es lo más preocupante, los que me contestaron lo de la conspiración y proposición, el principio de legalidad. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije de que no hay o no puede existir un delito sin que se haya creado el delito anteriormente? Y no existe el delito de conspiración y proposición. La conspiración y proposición son actitudes de los sujetos activos del delito. Y entonces aquí las voy a explicar solo para que no les quede duda o por si en algún momento alguien de verdad por pura suerte sí se le ocurrió genuinamente que podía ser una conspiración y proposición. Y dice, hay conspiración. Vean bien que no dice hay delito de conspiración, porque es una actitud. Hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutar. Es decir, matamos a aquel boss, va, sí, matémoslo, vamos, pues si lo matamos. Esa es la conspiración. Hay proposición cuando el que ha resuelto cometer el delito invita a otras personas a ejecutarlo, que sí fue lo que hizo digamos en el primer caso, sí hubo una proposición, ¿va? La conspiración, la proposición, provocación, instigación e inducción para cometer el delito solo son punibles en los casos en los que la ley lo determina expresamente. Entonces, ustedes se dan cuenta cuando vimos la parte de los cómplices que dice que quien alienta a otro a cometer el delito responde como que si lo hubiera cometido. Entonces, esos de los casos en los que sí es eh, penada la proposición, pero la conspiración y proposición en sí no son delitos, son actitudes del delincuente, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso está, digamos que, afuera de cualquier cosa que yo les hubiera podido preguntar en el examen. Y esos eran los cuatro, digamos que los cuatro casos que a mí me parecían, la verdad es que bastante sencillos. Y después venimos a la segunda serie. En la segunda serie, para los que se conectaron tarde, les decía yo a sus compañeros que estaba bastante contento con las notas, pero estaba un poquito desconcertado por su actitud, la actitud que tuvieron a lo largo de la semana, sobre todo por diversos comentarios que me hicieron pública y privadamente. Y los comentarios eran de que estaba supremamente complicado lo que yo les había dejado, de que no sabían cómo hacerlo, de que cómo encontraban la jurisprudencia
Y definitivamente lástima que yo creo que Marcos no se conectaba, pero el comentario que más me molestó fue el de Marcos que puso en el WhatsApp que yo les decía una cosa por WhatsApp y las instrucciones del examen eran otras. Es decir, como yo les dije al principio de esta reunión, no soy una persona malintencionada que busque confundir a los estudiantes. Ustedes lo saben, o creía que lo sabían, porque en el tiempo que llevamos juntos, pues han visto que yo siempre actúe de buena fe y sobre todo en los exámenes, porque mi idea de examen no es perjudicar a los estudiantes, sino al contrario, es nada más ver o verificar si los estudiantes de verdad han asimilado el contenido que yo les he tratado de explicar fructuosa o infructuosamente. Entonces, la verdad es que esas acusaciones de complicación del examen y de que yo no les explicaba bien, la verdad es que sí me ofendieron bastante porque es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces les voy a explicar, Lick, ¿sí? Lick, solo una pregunta. Esdras quiere ingresar al grupo, pero no puede. Únicamente el ID de esta aplicación es el 335486, ¿verdad? Déjame ver. Es el... No, el ID es el 627-868-432. ¿Cuál es, Lick? 627 Ahorita voy a apuntar de una vez. 627 868 868 432. 432 y la contraseña es delito, ¿verdad? La contraseña es delito o si te pide un número es el 335486. Ah, ok, ok, ok. Lo voy a mandar Gracias, Lick. como captura que fue lo que Mm, les mandé al grupo. de acuerdo, Lick. Entonces, como les decía, sí hubo comentarios de ustedes que me ofendieron bastante. Estoy todavía bastante molesto con ese tipo de comentarios porque los siento injustos además. Pero digamos que lejos de esos comentarios que sí me parecían bastante fuera de lugar, es importante, o para mí es importante saber cuál era la gran confusión que tenían ustedes en cuanto al segundo caso, o a los segundos casos, ¿va? Se los voy a proyectar para refrescar su memoria y vean qué era lo que yo les había preguntado. Y era bien sencillo. Consulte la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y resuma o explique las sentencias a su elección que se hayan juzgado en dicho sistema relativas a los siguientes delitos. Acuérdense que la jurisprudencia yo les expliqué qué es. La jurisprudencia es un conjunto de sentencias. En Guatemala hay jurisprudencia ordinaria y constitucional. La ordinaria es cuando hay más de 5 sentencias en un mismo sentido emitidas por la Corte Suprema de Justicia en casación. Y la constitucional es cuando hay más de 3 sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad. Esa es la jurisprudencia. Y la jurisprudencia del sistema americano es la jurisprudencia o es el conjunto de sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo vimos en la última clase. Yo les expliqué cómo buscar la jurisprudencia. Entonces, ¿de qué se trataba la segunda serie? Se trataba de buscar sentencias que hablaran sobre el honor, sobre la desaparición forzada y sobre amenazas. En este punto, y sobre todo con la reunión de hoy, me doy cuenta que no leen la información que yo les mando al grupo, que para eso es, creería yo que para eso es el grupo, pero creo que lo que voy a tener que hacer es desaparecer el grupo e informarles solo a través de la plataforma, porque no ven la información que yo les mando al grupo y les dije, yo busqué en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y no aparecen sentencias contra el honor, entonces búsquenlas como honra. Todavía el domingo estuve recibiendo mensajes de algunos de ustedes donde me decían que no encontraban delitos contra el honor, cuando ya les había dicho yo desde hace muchos días que era contra la honra. En la reunión de hoy les dije que íbamos a cambiar de sistema porque Zoom no deja ahora más de 40 minutos de reunión sin pagar y Marcos me escribe que estaba mejor Zoom. Entonces ya digamos que yo les doy la información y parece que no la leen. Entonces yo creo que vamos a desaparecer el grupo y lo vamos a hacer ahora solo a través de la plataforma. En fin, Lick, ¿sí? tal vez solo para comentar un poco sobre esa extremadamente incómodo, ¿verdad? De la forma cómo se manejó esta información. Bueno, por lo regular yo pienso que fueron dos, tres factores que influyeron tal vez en el sentido de que alguien o alguno haya dicho
ese comentario. En primer lugar, tal vez por factor de, yo no sé si solo sea yo o todos los compañeros, es de que hemos tenido complicaciones por situaciones que se está viviendo, ¿verdad? El estrés que se está manejando actualmente, laboral, familiar, emocional, o sea, todo lo que está afectando. Lo otro es el proceso que hemos realizado en los exámenes anteriores que nos ha mantenido un poco confusos y de la manera, bueno, en el caso de este curso, nosotros por lo regular, si le preguntáramos al 99.9% de todos los compañeros, pienso que estamos más que claros, más de alguna confusión que hemos tenido, pero más sin embargo, como le comenté en el grupo de WhatsApp, siempre también hubo una parte responsable de parte suya, ¿verdad? De decir, no, no lo quiero así, sino que así, así, así. Entonces, ya rápidamente nosotros lo captamos y nuevamente nos fuimos a la tarea de realizar el trabajo, pero tal vez hubo una mala, tal vez no era mala la intención del compañero, pero más sin embargo vino a confundir a la mayoría, que en la cual nosotros estamos más que agradecidos con la cátedra que se nos maneja y de verdad que al final todos solo nos quedamos ahí a la espera que por qué pasó esto o por qué salió ese comentario, mas sin embargo también sírvanos disculpar porque realmente es el curso que le tenemos más aprecio y es el curso en la cual hemos tratado la manera de no perderlo porque de la manera como se nos ordena la clase, hasta se nos repite, nos coordinamos, pues, si hay en el segundo parcial, lo recibíamos los sábados y aparte de eso lo publicaba en Facebook, no, perdón, en YouTube para repetir si hay alguien que no lo haya entendido por situaciones laborales, no haya podido estar en la clase presencial, o sea, en línea, perdón. Entonces teníamos esa opción. Entonces, aparte digo yo que lo que nos ha afectado hay unos cursos nada más donde sí nos han dejado al olvido y ahí sí hemos tratado la manera de ver cómo conseguir la información y se sigue teniendo esa actitud y muchas veces por esa razón digo yo de que a diferencia con este curso pienso que ahí sí fue un pequeño malentendido y la cual pues también sírvanos disculpar que como le digo siempre al 99 de los compañeros estamos más que contentos por la clase que se nos está dando y de lo que se está aprendiendo y por la misma situación y por la misma razón es de que también parte de eso fueron las calificaciones que sí se entendió, sí se está entendiendo. Nos llevó eso, pero también yo recalco, tal vez pueda ser que por los otros exámenes que nos dejaron casi un libro completo sin explicación, y de qué manera lo íbamos a contestar. Entonces, lo que queríamos nosotros era tratar la manera de presentar realmente un examen bien pulido, bien hecho. Y más de alguien se le salió algún comentario que también sirvan a disculpar, que no es eso la intención y que realmente hemos tratado la manera de coordinar con los compañeros para que si Dios nos permite la oportunidad en otros semestres continuar con su persona, pues porque sí ha sido de gran ayuda, de gran apoyo. Aparte de eso, pienso que la sección lo ha tomado como aparte de catedrático, sino que también amigo para poder llevar este curso. Entonces, Lick, por esa razón de que sírvanos disculpar de esa manera y ahí sí, únicamente quería comentar. Gracias, gracias por tus palabras y sí. Mira, yo como les digo, a mí, siempre les tengo bastante cariño a mis grupos de estudiantes, siempre, desde que empecé a dar clases, nunca ha sido mi intención perjudicarlos, o a mí, yo lo que quiero es que aprendan, al final de cuentas, cuando uno tiene la vocación de enseñar, no tiene que ser egoísta, sino compartir lo que uno sabe, sea mucho o poco, pero con la mejor intención. Entonces, eso es lo que siempre he tratado yo. Y por eso es que les digo, a veces me topo con situaciones así que me molestan un poco porque me siento como...
al final de cuentas la retribución que tiene el catedrático es que los alumnos aprendan, ¿va? Y entonces sí, estaba un poquito desconcertado estos días por esta situación. Pero pues espero que por eso los invito que para el final, que ya va a ser dentro de poco, es dentro de 4 clases, a menos que sea que cambien la fecha, pero para que quizás estén un poquito más relajados, que se organicen mejor, me pregunten. Yo nunca les he negado una respuesta de nada, a menos que sea una respuesta para responder el examen, pero eso es por obvias razones, ¿verdad? Y, y ahorita les voy a explicar la segunda serie cuál era, en realidad les digo que no entiendo cuál era la complicación, pero lo que sí les voy a explicar es la importancia que ustedes entiendan por qué les dejo esto, por qué les dejé eso en el examen, porque no era algo antojadizo o para llenar un requisito o para molestarles, ¿verdad? Sino que sí tenía una razón de ser. Ángeles levantó la mano, ¿qué manda? ¿Sí me escucha? Sí, Sí. No. Es que yo creo que también se da más porque en sí los compañeros, con algunos compañeros, solo llegan al chat y quieren que uno o que los compañeros les resuman todo lo que se habló. Porque a mí me ha pasado, sí, a veces, la gran cuántos mensajes han mandado, pero por lo menos yo me tomo el tiempo de subir todo y de leerlo todo. Y yo creo que eso es lo que también ha causado estos inconvenientes, porque la mayoría que se estuvo quejando fue porque siento que no se tomó la molestia en leer todo lo que se había mandado en el chat. Y tal vez de recomendación para los compañeros va que no solo lleguen a preguntar qué pasó y cuéntenme todo, ¿no? Sino que también que se tomen la molestia en leer todo lo que se ha mandado. sí, gracias, porque fíjese que yo pues con el afán de siempre he Porque sí estado. pasa, por lo menos a mí me ha pasado, de que yo llego y digo, pues chica, ¿y ellos de qué están hablando? Pero yo me pongo a revisar y va. Bueno, y si yo entendí algo, entonces ya sí pregunto, ya por aparte de que de plano no entendí, pero eso es una recomendación en general. Siento que tanto como en mi persona, yo sé que me he confundido, me he equivocado con tantas cosas en el curso y si yo le he preguntado varias cosas y usted me ha sacado de las dudas, entonces agradecerle eso, ¿va? Porque por ejemplo hoy a mediodía tuvimos un inconveniente con una tarea porque ni se nos explicó, ni siquiera se nos dio un aviso y se nos avisó ya cuando ya solo teníamos como 1 hora y 40 minutos para mandar la tarea. Entonces, así como usted dice, usted tiene la justa razón en molestarse porque usted avisa con tiempo y todo, y tal vez el error de nosotros es de que dejamos todo a último momento. Yo soy de esas personas y lo admito, ¿verdad? Y pedirle disculpas también de parte de mi persona y yo siento que también, Otoniel, gracias por siempre hablar por los compañeros. No es que yo diga que los demás no tengan el valor, pero yo creo que también para eso estamos acá, ¿verdad? Para poder hablar cada quien por sí mismo y no que siempre mandar a una persona que hable por nosotros. Entonces, también llamarle, decirle a los compañeros que también den su punto de vista, que hablen, porque, perdón por lo que voy a decir, pero no estamos de adorno acá en la clase. Sí, pues gracias por sus palabras, sí. Miren, como yo les decía, yo siempre he visto cómo Buenos días. simplificarles cómo simplificarles las cosas, ¿verdad? Porque yo fui estudiante alguna vez. Gracias a Dios nunca tuve que pasar digamos, por la molestia de recibir clases en línea, pero yo sé que se siente ser estudiante, las dificultades que uno pasa. Gracias a Dios pues con limitaciones y todo, pues ustedes tienen acceso al internet, o antes, cuando uno era estudiante era puras fotocopias y yo no tenía para eso. Es decir, cada etapa de estudiante uno tiene sus complicaciones. Entonces, entendiendo yo esto, mi intención nunca es perjudicarles a ustedes. Incluso, como les decía, les creé una pestaña en la plataforma que decía segundo parcial para que no se perdieran. Y ya vean ustedes que después que no encontraban dónde estaba el examen. Y es decir, yo hago las cosas para que se las para simplificarlas y ustedes pareciera que se las complican. Entonces es una parte que no entiendo. Y sí y le agradezco a Ángeles por decir que sí, algunas personas lo dejan a todo para última hora, porque una de las cosas que platicamos sobre todo con los catedráticos de auditoría, que es, entre más tiempo se les da, más tiempo van a usar ustedes para responder. Es decir,
si les hubiéramos dado para hoy responder el examen, estoy seguro que hoy me lo estuvieran mandando muchos. Entonces, como que la invitación es esa, ¿va? Como que a ponerse, por lo menos en mi clase, que es una clase, ya saben ustedes que no es de mala fe, que podría decir yo que es fácil tratar de responderla lo más rápido posible, para que no se les complique el pedo. Entonces eso es por un lado. Y como les digo, cuando ustedes tengan alguna duda, yo siempre se las voy a contestar. Entonces no es necesario hacer comentarios o ponerse estresados o, es decir, algunas actitudes que ustedes tomaron para poder llevar a cabo pues a buen término lo que estuvimos viendo. Entonces, dicho esto, haciéndoles conciencia sobre todo para el final, pues les comparto qué era lo que ustedes tenían que hacer. Entonces, como les digo, ustedes ponían incluso les grabé varios videos con el celular para que ustedes no tuvieran confusiones. Y entonces lo que tenían que hacer era buscar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se venían aquí a la parte de jurisprudencia, como se los dije muchas veces ese día. Y lo que tenían que hacer era poner el delito aquí que yo les había puesto a buscar, que solo eran 3. Imagínense, yo en un momento pensé ponerles 10 porque dije, está demasiado fácil y después me puse a pensar todo lo que les dejarían. Y dije, bueno, con 3 es suficiente. Y se ponían a buscar el delito, les dije que pusieran uno que incluyera resumen porque ese ya significaba que el caso estuviera concluido. Y entonces, para no complicarnos mucho, yo hubiera buscado el primero y la primera pregunta era contra quién se plantea el caso y aquí lo encontraban, contra Colombia. Entonces yo les dije, vayan a ver el resumen, porque en el resumen es un resumen, ¿no? Es decir, aquí está lo más sencillo que van a encontrar está aquí. Y entonces les decía, hay un resumen de los hechos. Entonces imagínense ustedes en esta primera que encontré, los hechos son estos de acá. Y ustedes tenían que resumir este parrafito. Es decir, que no había pierde. Y después les decía yo de cuáles fueron las conclusiones. Las conclusiones son el fondo, ¿verdad? O en algunas sentencias dice conclusiones específicamente. Y después cuáles eran las reparaciones. Y entonces ustedes prácticamente solo tenían que copiar y pegar. Salvo en el resumen. Y eso era todo lo que tenían que hacer en la segunda serie. Entonces, por eso les decía yo que yo no entendía cuál era la complicación que tenía hacer eso. Es decir, yo creí que se les iba a complicar más la primera que la segunda. Y eso era todo el examen. Como ya les dije, estaba bastante molesto por los comentarios, pero ya ven que las notas son bastante buenas. Es decir, que aparte es una molestia, la molestia que yo tenía, y aparte es la objetividad con la que tenemos que tener todos los catedráticos para trabajar, ¿verdad? Es decir, no porque estuviera molesto iban a sacar ustedes ya malas notas. Entonces las notas fueron muy buenas, yo estoy bastante contento con eso. Como les decía esta semana, si alguno tiene problema para ver sus notas, pues solo es que me lo diga. Aunque estoy pensando pues compartirles, entre más rápido me manden lo de la revista, vamos a tener casi completa la zona, porque ya habremos llevado 12 o 13 puntos, no me acuerdo. Y entonces ya ustedes con esos 12 puntos más lo que llevan de los parciales, pues ya van a saber cuánto van a tener para entrar al final. Ahora, la parte importante del examen era que ustedes lograran entender para qué sirve la jurisprudencia, pero con algunas preguntas que me hacían me dejaron muy inquieto porque me revelaban que todavía no entendían muy bien qué es la jurisprudencia. Entonces se los voy a repetir, no digamos que no de manera técnica, sino se los voy a explicar de manera coloquial. La jurisprudencia es un conjunto de sentencias, pero ese conjunto de sentencias nos va a servir para adivinar o más técnicamente para predecir cuál va a ser la respuesta de los tribunales a ciertos casos que nosotros vamos a someter a consideración de ellos. Entonces, les voy a compartir un poco de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad para que ustedes vayan viendo cuál es la importancia de esto y cómo se van aplicando los casos. A mí me gusta mucho litigar con jurisprudencia porque cuando ustedes saben utilizar la jurisprudencia, lo que hacen prácticamente es ponerle un cerco al juez, que ese cerco es la jurisprudencia, es decir, esa jurisprudencia nos va a decir qué es lo que han opinado los tribunales. Y la jurisprudencia es obligatoria, es decir, que una vez la Corte de Constitucionalidad opinó que eso es así, un juez de primera instancia, supónganse, ya no puede opinar al contrario. Entonces, cuando ustedes citan la jurisprudencia en un caso, le ponen un cerco al juez, porque el juez ya no se puede salir de ese cerco, porque eso ya es jurisprudencia.
Entonces, se meten ustedes aquí a la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y a mí me gusta mucho buscar una cosa que se llama las innovaciones, que son estas de aquí. Una innovación jurisprudencial es cuando hay una corte, supónganse la Corte de 2012, que eran otros magistrados, y esa corte tenía una opinión, es decir, sus 3 fallos constituían una opinión, pero resulta que esta nueva corte, la corte que está actualmente, opina de otra manera. Y entonces emite 3 fallos nuevos en un mismo sentido que vienen a votar la jurisprudencia que la otra corte tenía. Y a ese bote de jurisprudencia, es decir, votar otra jurisprudencia, se le llama innovación jurisprudencial. Entonces, imagínense ustedes las innovaciones jurisprudenciales y vean cómo es que va funcionando, porque aquí dice que se emitió una sentencia dentro del expediente 246-2016, otra en el 3269-2016, otra en el 386-2016, y con esas 3 ya sería suficiente, pero no solo hay 3, sino que hay 4. Entonces, hay bastante jurisprudencia. ¿Qué dicen estas sentencias de aquí? Lo que dicen es que la enmienda del procedimiento no es apelable. Obviamente eso no lo entienden ustedes todavía. Pero cuando ustedes llegan a entender el proceso civil, hay una parte que se llama enmienda del procedimiento. Para que ustedes entiendan lo que yo les quiero explicar, la enmienda del procedimiento es una actuación exclusiva de los jueces cuando un juez se confunde. Es decir, viene el juez y el expediente no es 2646-2016, sino que es 2646-2020. El juez se da cuenta ya después de que ha notificado varias resoluciones y entonces dice, va a corregir el 2646-2020 y entonces la forma en que lo hace es a través de una enmienda del procedimiento. Es decir, él les dice a las partes, miren mucha, me confundí. Era 2020 y yo puse 2016. ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia? Dice que esa enmienda del procedimiento que hace el juez no es apelable. ¿Por qué es una innovación jurisprudencial? Porque la corte anterior decía que la enmienda del procedimiento sí era apelable. Entonces, esta nueva corte dice que no es apelable, eso quiere decir que no puedo presentar recurso de apelación. Entonces, si yo como parte presento una apelación en contra de una enmienda del procedimiento, ¿qué me va a decir el juez? Perdón, el juez me va a decir, la jurisprudencia dice que la enmienda del procedimiento no es apelable, entonces no me la admite, ¿verdad? Entonces, vieron ustedes que por qué es importante la jurisprudencia, porque la jurisprudencia nos va a decir qué podemos hacer y qué no. En materia penal, ven ustedes, vamos a ver una cosa que ustedes puedan entender fácilmente en materia penal. Bueno, en realidad no hay ninguna muy fácil, entonces me voy a ir a las civiles. Miren pues, esta de acá. Si ven ustedes, aquí hay criterio asentado en estos expedientes y ustedes van a decir, pero aquí solo hay 2. Lo que pasa es que en estos expedientes ya se cita que hay otros 2 expedientes donde se establece este criterio. Entonces hay más de 3 sentencias en el mismo sentido. ¿Qué es lo que dice este apartado jurisprudencial? Y después les voy a explicar porque esta jurisprudencia yo la utilicé en un caso. Y dice, los autos que resuelvan en secciones previas que tengan la fuerza de poner fin al proceso son apelables. En primer lugar, ¿qué es un auto? Un auto es una resolución. ¿Se acuerdan que las resoluciones judiciales son 3? Los decretos, los autos y la sentencia. Los decretos son cuestiones de mero trámite. Es decir, si a mí me van a notificar una actuación procesal, entonces esa resolución se llama decreto. Los autos resuelven cosas dentro del proceso, pero no resuelven lo principal, porque lo principal solo puede ser resolvido con una sentencia. Cuando en un proceso se resuelve algo que no es lo principal, esa resolución se llama auto. Ahora bien, ustedes como ya están viendo teoría del proceso, ya están viendo la parte del proceso común, digamos, del juicio ordinario, ustedes se acuerdan que el juicio ordinario tiene un periodo de 9 días de emplazamiento y tiene 6 días para interponer excepciones previas. Las excepciones previas, como yo les comenté en algún momento, son defensas del demandado. De hecho, voy a ver si tengo aquí en mi computadora
alguna excepción previa para que ustedes vean cómo es. Aquí tengo una, pero es en un proceso. Sí, es en un proceso civil. Ahorita se los voy a enseñar. Entonces, hagan de caso de que yo estoy en los 6 días del emplazamiento y lo que quiero hacer es presentar una excepción previa. Es decir, lo que yo voy a hacer es empezar a defenderme. Entonces, la excepción previa naturalmente es un memorial. Este memorial, como ustedes ven aquí, pues va dirigido al juez y cuando ustedes ven en la razón de la gestión, dicen aquí que lo que vamos a poner o lo que vamos a plantear es una excepción. Esta excepción que se planteó en este caso es la de falta de personería de la parte actora. ¿Se acuerdan que la personería, les dije a ustedes, es el ejercicio de la representación legal? Es decir, si hay una sociedad anónima, tiene que tener una persona que lo represente. Esa persona que lo representa ejerce, valga la redundancia, una representación legal. Cuando se ejerce una representación legal, a ese hecho de ejercer una representación legal, se le llama personería. Si yo, por ejemplo, si nosotros fuéramos menores de edad, como todavía no tenemos capacidad, entonces alguien tiene que ejercer nuestra representación legal, que en primer lugar los que tienen nuestra representación son nuestros papás. Entonces, cuando nuestros papás inician algún tipo de acción legal en representación nuestra, ellos ejercen la personería de nosotros, es decir, ejercen nuestra representación legal. Hay una defensa o una excepción que se llama de falta de personería. ¿Cuándo hay falta de personería? Cuando una persona, por ejemplo, no tiene inscrita la representación, porque, por ejemplo, cuando estamos ejerciendo la representación de una sociedad, yo esa representación la tengo que inscribir en el registro mercantil. Si no está inscrita en el registro mercantil y a mí me demandan, entonces yo interpongo una excepción que se llama de falta de personería. Y esta vez, si ven ustedes aquí, dice, se plantea la excepción de falta de personería toda vez que no está debidamente acreditada la personería con la que pretende accionar la señora María del Carmen Elisa Turton de Valladares. De esa cuenta no puede tenerse por reconocida la calidad con que actúa en virtud de existir errores o incurre en falsedad ideológica del notario autorizante. Es decir, ustedes no tienen que entender todo eso. Lo único que tienen que entender es que en alguna parte del proceso nosotros podemos plantear esta excepción. Entonces, ¿por qué les digo yo o por qué les fui a dar esta gran vuelta? Cuando al juez le plantean una excepción previa, como la que vimos ahorita, entonces el juez, antes de pasar a la siguiente etapa, que es la de la contestación de la demanda, tiene que resolver la excepción. Es decir, el juez tiene que decir si la excepción procede o no. Como él no está resolviendo el asunto principal, sino que está resolviendo una excepción, él va a emitir un auto. Y entonces, ¿qué dice la jurisprudencia? Los autos que resuelvan excepciones previas que tengan la fuerza de poner fin al proceso son apelables. Es decir, hagan de caso que solo vamos a ver todos los autos que resuelvan excepciones previas son apelables. ¿Por qué se crea esta jurisprudencia que estamos viendo? Porque antes, cuando yo empecé a litigar, cuando me acababa de graduar, resultaba que las excepciones previas no eran apelables. Y resulta que esta corte dijo, ¿saben qué? Nosotros, ahí después vamos a ver si en algún momento tenemos oportunidad de ver juntos teoría del proceso o alguno de los procesales civiles, les voy a comentar cuáles fueron las razones por las cuales la corte cambió su criterio, pero lo que me dice, ¿saben qué? Todas las excepciones previas son apelables. Y entonces la jurisprudencia dice que las excepciones previas son apelables. ¿Por qué les comento esto? ¿Para qué les va a servir la jurisprudencia? Les voy a contar cómo sirve en un caso real la jurisprudencia. Yo tuve ese dilema porque cuando acababa de salir esta innovación jurisprudencial, es decir, que cuando los jueces acababan de resolver que las excepciones previas sí eran apelables, acababa de salir. Entonces, yo pensé en ese momento, a mí me tocaba apelar una excepción previa. Entonces dije yo, bueno, yo pienso que de plano el juez todavía no sabe que se pueden apelar las excepciones previas. Entonces, vengo yo
y hago mi memorial apelando la excepción previa y le digo al juez, vengo a apelar la excepción previa. Y el juez, ¿qué creen que me contesta? El juez me contesta que las excepciones previas no son apelables. Yo no sé si ustedes en este punto ya saben qué hice yo, pero lo que hice obviamente fue que presenté un amparo. Y en el amparo decía, fíjese, Tribunal de Amparo, que es este que están viendo ustedes, que yo intenté presentar una excepción previa, pero resulta que no me dejaron plantear la excepción previa porque el juez dice que no es apelable. ¿Qué les explico yo? Les explico en esta parte del memorial, si ven ustedes aquí. Aquí. Y les digo, es que hay una innovación jurisprudencial donde dice que las excepciones previas son apelables. Entonces, aquí les pongo, eso es algo muy avanzado para ustedes, pero les cito un principio que se llama iura novit curia. Y el principio de iura novit curia básicamente lo que dice es que el juez tiene la obligación de conocer el derecho. Y entonces ahí sí me porté, digamos que delicadamente me porté mala onda con el juez, porque le digo al del amparo y le digo, el juez no puede no saber que existe una innovación jurisprudencial, porque el principio de iura novit curia dice que el juez lo tiene que saber todo. ¿Qué me resuelven en el amparo? Me resuelven con lugar el amparo y le dicen al juez, juez, usted tuvo que haber sabido que las excepciones previas son apelables y entonces tiene que aceptar la apelación. Entonces, esto es lo más sencillo que yo les puedo explicar para qué sirve la jurisprudencia. La jurisprudencia sirve para darle seguridad jurídica a los procesos y evitar que un juez me diga, ah, sí son apelables, y otro juez me diga, ah, no, no son apelables. Eso no puede pasar. Entonces, ¿dónde encontramos la solución? En la jurisprudencia. Y entonces la jurisprudencia nos va a decir, sí se puede hacer esto, sí no se puede hacer esto otro, ¿verdad? Ahora, ¿para qué nos sirve la jurisprudencia del sistema americano o interamericano de derechos humanos? Como yo les comentaba en algún momento, la importancia que tuvo el caso de Claudina fue que a raíz de que se sentó esa jurisprudencia, la policía ya no le puede decir a uno, mire, hay que esperar 24 horas para buscar a la persona, no. La jurisprudencia del sistema interamericano dice que una vez puesta la denuncia de la desaparición de una mujer, las autoridades deben buscarla inmediatamente. Entonces, esa es la importancia de la jurisprudencia en la vida normal y en la vida jurídica de las personas. Esa es la gran importancia que tiene. Nos da seguridad jurídica en los procesos que nosotros queremos plantear. Entonces, como les digo, ese es el fin o eso es la razón por la cual yo creía importante que ustedes conocieran la jurisprudencia e incluso les compartí aquella constitución con anotaciones jurisprudenciales porque cuando ustedes se dedican a lo penal, si se dedican a lo penal, eso es una joya que les va a servir porque si algo no lo encuentran ustedes en el sistema jurídico penal guatemalteco, lo van a encontrar ahí. Y entonces ahí van a encontrar la respuesta a sus casos. Entonces, después de más de una hora, eso era básicamente el examen. El tema de hoy, ¿cuál va a ser? El tema de hoy, fíjense ustedes que les iba a decir que ya solo nos quedan 4 clases. Y después es el final. Entonces todo está perfectamente medido porque en realidad los delitos que ustedes ven en este curso de Penal 2 pues son delitos relativamente sencillos. Y el delito que nos toca ver hoy es la usura. Cuando yo veo el delito de la usura, a mí siempre me gusta mucho leer un libro de William Shakespeare que se llama El Mercader de Venecia. No se los voy a dejar leer porque yo sé que están muy atareados y otros se pasan con ustedes, pero si ustedes tienen un tiempo libre y les gusta la lectura, siempre les dejo este libro para que vayan comprendiendo cómo funciona la usura. Es una obra de teatro en realidad del Mercader de Venecia, que también hay película, pero básicamente toda la trama de la historia gira en torno a un usurero. Y un usurero es una persona que nos hace un préstamo y que por ese préstamo o favor que nos hace nos cobra intereses exorbitantes. Fíjense que aquí yo vivo en Misco, no en puro Misco, sino en las afueras de Misco, que es un municipio de Guatemala. Y yo no sabía hasta ahorita que me vine a vivir por aquí que hay unos famosos colombianos que le prestan dinero a la gente de Misco. Son usureros, es decir, le prestan unos 100 quetzales, pero les tenés que volver 500. Esa es una usura porque cuando uno le realiza un préstamo, las tasas de interés deben de ir dentro del límite de lo normal. Ahí les voy a decir después cuál es el límite de lo normal.
Y resulta que estos colombianos, cuando la gente no les paga, los van a amenazar con pistolas y que los van a matar, etcétera, y hay gente a la que la han matado. Entonces, el mensaje es no meterse con usureros, ¿va? Evitar meterse con ese tipo de gente. Pero la usura está penada por la legislación en el artículo 276. ¿Qué dice este artículo? Dice, comete el delito de usura quien exige de su deudor, en cualquier forma, un interés mayor que el tipo máximo que fije la ley o evidentemente desproporcionado con la prestación, aun cuando los réditos se encubran o disimulen bajo otras denominaciones. El responsable de la usura será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2.000 quetzales. ¿Cuál es la tasa, el tipo máximo que fija la ley? Pues ustedes cuando se meten en la página del Banco de Guatemala, ahí hay una cosa que se llama tasa de interés líder, y esa es la tasa de interés, o la Superintendencia de Bancos también informa, es la tasa de interés ah, es lo máximo que nos pueden cobrar a nosotros antes pues, antes de cobrarnos la deuda, es decir, eso es lo máximo. Em, entonces, cuando se salen de eso, se convierte en el delito de usura. Lo complicado es que, por ejemplo, los bancos no son usureros, digamos, por decirlo de alguna manera, aunque de hecho sí lo son, porque ellos se manejan dentro de los rangos que la ley permite. Entonces, obviamente, los usureros son terceras personas que regularmente son delincuentes o maleantes. Y entonces, antes de que pueda establecerse un proceso de usura, es muy posible que a uno le pase algo, ¿no? Entonces, por eso es que el delito de usura es bien complicado de llevar. 277 de las negociaciones usurarias dice, la misma sanción señalada en el artículo que antecede se aplicará a quien, a sabiendas, adquiere, transfiere o hiciere valer un crédito usurario o a quien exigiere de su deudor garantías de carácter extorsivo. Es decir, si los usureros mandan mensajeros o utilizan a otras personas para lograr cobrar esos créditos, o negociar esos créditos, estas personas también se vuelven usureros. Y eso básicamente es la usura. Ahora los daños, que es el otro delito que íbamos a ver. El daño dice quien de propósito destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo deteriorare parcial o totalmente un bien de ajena pertenencia será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2.000 quetzales. Ahora bien, fíjense que esta parte de los daños solo voy a ver, Clic, ¿sí? una consulta en la parte de usura. Bueno, de lo que tengo conocimiento de lo que nos habían dicho es de que el porcentaje máximo que se maneja es el 36%. En el caso de las empresas extranjeras que han entrado al país cobrando tasas elevadas, como es, bueno, o sea, al final vamos a mencionar nombres, pero están los Banco de Antigua, está Azteca, que están cobrando más de lo que está permitido en la ley. eh, Ellos, ¿por qué se les permite esa parte? O sea, para llevar un juicio en contra de ellos, por decirles si hay una persona que tiene un préstamo con ellos, ¿cómo podría uno defenderse cuando se sabe que es un porcentaje mayor a lo que está permitido en la ley? Fíjate que el problema que hay con los bancos es como te digo que los bancos o sea, creería yo que es muy difícil que un banco te maneje una tasa de interés fuera de la tasa de interés líder. Lo que pasa con los bancos es que te la explican de una manera donde tú crees que estás pagando una tasa de interés cuando en realidad es otra. Y te voy a explicar por qué. Mi primer trabajo, digamos, jurídico fue en un banco. Yo trabajaba en el Banco de los Trabajadores como procurador jurídico. Y entonces ahí logré entender cómo es que lo envuelven a uno. No caes exactamente en el delito de usura y te voy a explicar, o como te había dicho, no caes en la usura porque la tasa de interés que ellos te plantean sigue estando dentro de los límites. La tasa de interés, ahorita te voy a decir cuál es. La tasa líder de interés es del 2.75% mensual. Ese es el problema con los bancos. 2.75% mensual ahorita déjame, solo voy a regresar a lo que estaba compartiendo. El 2.75% mensual es 33% anual.
¿sí? Lo que pasa es que cuando tú vas a hacer un crédito a un banco y lo sacas a 3 años, por ejemplo, entonces 3 años son 36 meses. Entonces ese 2,75% lo multiplicas por 36. Eso es 99%. Entonces si yo te digo 99%, me decís, ala, eso es una usura. No es una usura porque la tasa de interés del 2,75% no la modificas. Entonces, por eso, si tú sacas un crédito, lo tenés que sacar a menos plazo, porque entre más plazo lo saques, más intereses vas a pagar. Entonces, eso es en primer lugar, va. Cuando a ti te llaman de un banco y te ofrecen un préstamo, te dicen, mire, le vamos a aplicar una tasa del 2%. Puchiga, decís 2%. Y a mí me habían dicho que era 10% anual. Pero no cachas que el 2% mensual es el 24% anual, va, por ejemplo. Entonces, obviamente esto es una forma de engaño, pero no es usura. ¿Qué puedes hacer si te engañan de esa manera? Puedes poner una queja en la superintendencia de bancos. Entonces la superintendencia de bancos lo que hace es jalarle las orejas eh, a los bancos, ¿no? ¿De qué otra forma te engañan? Sobre todo en las tarjetas de crédito, con las moras y los intereses moratorios. Te dicen, lo que pasa es que uno no lee regularmente, no lee esos contratos, pero te dicen, bueno, si usted se atrasa un día le voy a cobrar 5%, pero si se atrasa dos, se la duplico y va a ser el 5%. Y si se atrasa otra vez, se la vuelvo a aplicar. Y entonces resulta que si te atrasaste 10 días, ya tu tasa de interés moratorio se quintuplicó, ¿va? Entonces, no es usura, pero sí son cuestiones que los bancos no deberían de hacer. ¿Qué puedes hacer? Como te digo, vas a la superintendencia de bancos, te quejas, decís qué banco es, obviamente adjuntas una copia del contrato y entonces la superintendencia de bancos te resuelve. Eso es lo que hay que hacer, ¿va? Eso es, ese es el procedimiento. Bueno, ahora con los daños. Los daños les decía yo que es lo último que vamos a ver hoy, a pesar de que tendría que haber cada daño grabado, pero hay algo bien importante que quiero que entiendan del daño. Es una pregunta que quiero que cualquiera de ustedes me conteste. Si yo voy em, por la carretera, me paso un semáforo en rojo, choco a la otra persona no resulta herida, sino que lo único que resulta dañado es el carro. La pregunta es, ¿esto es o incurre dentro de la tipificación de este daño que acabamos de ver? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién me lo puede contestar? Si no, democráticamente. Vamos a ver, Germán, ¿tú qué pensás? No sé, Link, mire, no sé si me escucha. ¿Sí? Yo estaba leyendo lo del daño, pero si pasó el semáforo a propósito, sí, sería un daño, pero si no se fijó, es la interrogante que yo también me lo hago. Mira qué bueno que haces esa observación, pero te voy a explicar después. Em, Mm, mm, ¿Quién está hablando? ¿Puedo hablar? ¿Sí? Ah, hola, hola, Astrid. Soy yo. Eh, si no estoy mal, es que no alcancé a leer lo que decía ahí, pero no, creo que no entraría en ese delito porque sería perjuicios, ¿no? Porque no se dañó en sí a la persona, sino fue un bien. También qué bueno que mencionó eso, porque no es ninguna de las dos, pero ahorita les voy a explicar por qué. Pero Ah, digamos lo que usted mencionó era lo que quería platicarles. Mira, pues, lo complicado de este artículo que acabamos de ver es que hay daños en materia penal y hay daños en materia civil. Es decir, reciben el mismo nombre, pero la diferencia es cuando un daño es un delito y cuando no es un delito. Lo que decía Germán es si se pasó a propósito o no el semáforo. En realidad no, digamos que la pregunta no tiene que ver si se pasó o no el semáforo a propósito, porque acuérdense que si uno se pasa el semáforo en rojo es una imprudencia, ¿va? Y entonces si yo me paso un semáforo en rojo por imprudente y mato a la persona que va en el carro, eso es un homicidio culposo, porque yo no tengo intención de matar a la persona, pero tampoco realicé mi deber de cuidado, pero eso es otro tema.
Les voy a proyectar nuevamente lo que dice el daño y les voy a explicar la diferencia entre el daño penal y el daño civil para que siempre les quede claro. Respecto a lo que decía Stevie, los daños y perjuicios en efecto son, como yo les explicaba anteriormente, si, digamos, que yo en vez no de atropellar, sino que en vez de chocar un carro, lo que choqué fue un carrito de helados de esos de los señores que iban caminando los carritos de helados, ¿no? Entonces choco el carrito de helados y destruyo el carrito de helados y encima de todo destruyo los helados también. El daño, sí, el daño es el que le realicé al carrito de los helados. Y el perjuicio es el dinero que voy a dejar de recibir a consecuencia de los helados que yo destruí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un daño penal y un daño civil? Un daño civil es un daño ocasionado al patrimonio de una persona, como en el caso que les estoy comentando. Tanto en el caso que se pasa el semáforo en rojo y le pega al carro, como en el caso del carrito de los helados. ¿Cuál es la diferencia de ese daño civil con el daño penal? Y lean otra vez el tipo penal y dice, ¿quién de propósito destruyere, inutilizare, hiciera desaparecer o de cualquier modo deteriorare parcial o totalmente un bien de ajena pertenencia, será sancionado con prisión, etcétera? Entonces, la diferencia entre un daño penal y un daño civil es si yo tengo la intención de destruir la cosa. Porque en el caso del semáforo, yo no tenía, es decir, no importa si tenía la intención de pasarme o no el semáforo en rojo, porque lo que se pena en el delito de los daños es la intención de dañar una cosa. Obviamente, si yo me paso un semáforo en rojo, no me estoy pensando en irme a estrellar un carro, ¿verdad? Entonces, para que sea un daño penal, yo tengo que tener la intención de destruir la cosa. No tiene que ser un accidente. Si el daño es un accidente, es un daño civil. Si el daño se realiza con propósito, es un daño penal. Esa es la diferencia entre uno y otro. El daño civil no está penado con cárcel, mientras que el daño penal sí está sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, ¿verdad? Y básicamente esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, pregunto, ¿entendieron todo lo que vimos de la clase de hoy? Nos voy a activar a todos, solo que vamos a ver si... Ahora sí. ¿Entendieron todos los de la clase de hoy? Hola, Lick, más o menos. Hola. ¿Alguien dijo más o menos? No, no. Aló, Sí, Lick, yo. ¿Qué parte no le queda clara? Mando. En Dockware tuvo la documentación una vez. En Dockware. Lo voy a silenciar otra vez porque no funciona. Quien me dijo que más o menos quién era, es que no me salió porque todos hablaron al mismo tiempo. ¿Sí? Licenciado, ¿Sí? bueno, yo no dije más o menos, pero de lo que yo entendí, de lo usuria, de que aumenta más lo que es el interés de un préstamo, que Sí, no estoy mal. sí, más de lo que está permitido. Ajá, ya. Ujú, Entonces, ya aparte de lo que explicó lo último sobre los daños y cómo, yo tengo una duda sobre eso, ujú. ¿cómo podríamos diferenciarlo si es daño penal o daño civil? Como les decía, en el daño penal tenés la intención, acuérdense que lo que, el daño penal, el bien jurídico tutelado es la propiedad de la persona, es decir, una cosa. En el daño penal, yo tengo la intención de dañar la cosa, mientras que en el daño civil yo no tengo la intención de dañar la cosa y se dañó por accidente. O sea, yo hice una cosa que hizo que se dañara la cosa, como por ejemplo pasarme un semáforo en rojo, pero yo no me paso el semáforo en rojo es decir, yo Marvin, me he pasado en mi vida muchos semáforos en rojo. Yo me paso los semáforos en rojo a veces porque es muy noche o es muy de madrugada, porque me da miedo pasar por ese lugar, aunque no es justificación, y miro que no viene carro, entonces me paso el semáforo en rojo para no quedarme ahí parado. Pero no me paso el semáforo en rojo con la intención de irme a chocar con otro carro, ¿verdad? No sé si me entienden. Entonces, como Ajá. yo no tengo esa intención, ese daño es civil. En cambio, si yo vengo, por ejemplo, yo vengo contigo un día en la clase, agarro tu celular y lo estrello en el piso,
Entonces, ese es un daño penal porque yo específicamente agarré tu celular para destruirlo, ¿verdad? Ahora, cosa diferente fuera si se me cayera. Ese es un daño civil. No sé si me entienden la diferencia entre uno y otro. Sí, gracias, Lick. Nomás era mi duda de cómo diferenciarlo. Ujú. Básicamente es la intención. Si yo tengo la Ajá, intención de la dañarlo, es intención. penal. Culposo Y si o no, es civil. culposo. Ujú. Ahí, Lo civil es culposo y lo penal es doloso, ¿no? Sí, así mero. Ah, Ujú. va. Ahí No estamos se- claros entonces. Aunque no se Gracias. utiliza el término culposo en lo civil porque, primero porque solo es penal y no siempre es por negligencia, imprudencia o impericia, sino puede ser porque uno es baboso, ¿va? Que hizo, me recuerdo yo, fíjense ustedes que cuando estaba de estudiante en la universidad, mi compañero de universidad siempre llevaba los celulares último modelo y en ese entonces habían llevado un B3, un Motorola B3, no sé si ustedes lo vieron alguna vez, pero la cosa es que era un celular caquerazo en ese entonces, era el mejor celular y le dije yo que me lo enseñara. Entonces resulta que lo estaba yo viendo, lo tenía en la mano y él mismo hizo un ademán muy fuerte, a alguien le estaba explicando otra cosa y él mismo lo aventó y salió volando y se quebró. Y entonces obviamente pues ni él ni yo teníamos culpa, ¿va? Entonces eso sería un daño civil porque fue un mero accidente. Pero si yo sí tuviera la intención de dañar la cosa, eso entonces es un daño penal. Esa es la diferencia bueno. Obviamente, esto que se los cuento porque les decía, no es ni imprudencia ni negligencia ni impericia, no es por mensos, ¿va? Que nos pasó eso. Entonces, en lo civil no se utiliza el término de culposo precisamente porque no es un término aplicable al derecho civil. Pero para entenderlo, sí vendría siendo como algo culposo, ¿va? Así es como funciona. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. ¿No? Como es un tema, sí es un tema un poquito que sí quisiera que lo leyeran bien, entonces les voy a mandar un artículo para que lean acerca de los daños y pues nos vemos la otra semana a la misma hora por esta misma aplicación que ven que eh, por lo menos yo tengo la impresión de que tiene un mejor sonido y es un poquito más amigable, entonces qué bueno que la encontramos y que es la que vamos a utilizar de ahora en adelante. Siempre les voy a grabar la clase y las voy a subir en YouTube y Licenciado, se las voy a mandar en un rato. ¿Qué manda Esdras? licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dice que yo estaba tratando de querer primero agradecerle hace rato, ¿va? Cuando los compañeros estaban manifestando desde el inicio o medias de la clase, Ujú. por la forma como usted nos da la explicación de los contenidos. Realmente, en lo personal, sí me ha parecido muy excelente porque sí es muy entendible lo que usted explica. Y platicábamos con los compañeros en una reunión así en red, pues realmente usted es uno de los catedráticos muy buenos dentro de la universidad y así como hay algunos otros también, pero sin descartar que hay algunos también que no tienen el mismo interés, ¿verdad? Entonces, por lo que usted ha hecho por todos nosotros como estudiantes, le agradezco personalmente por facilitar las cosas y darnos una explicación muy clara en este curso. Eh, Hay algunas cositas que quizás durante el transcurso del tiempo, por la situación va de que estamos viviendo, quizás alguien, y más creo que fue alguien o un par de compañeros que manifestaron algunas cosas que usted no tiene que tomar en cuenta, porque yo lo que quiero decirles, así como con otros compañeros, pues también comentamos de los catedráticos, los licenciados que han tratado de apoyarnos de la mejor manera. Entonces, usted es uno de los mejores catedráticos. ¿Cuánto quisiéramos que Dios quiera, va el próximo mes, terminamos este semestre y que viene el cuarto para nosotros? Sería pedir que usted también nos pueda impartir un curso licenciado, porque ya el tiempo se va tan luego y no sabemos qué es lo que pasa el próximo semestre, ¿verdad? Si va a seguir con esta modalidad o no sé cómo.
va a tener la universidad, pero quisiéramos que usted sea uno de nuestros catedráticos, porque realmente hemos aprendido bastante. Y la forma como usted explica lo hace de la manera más sencilla, lo más entendible. Entonces yo quiero externar mi agradecimiento y felicitarlo por la entrega que usted hace al impartir los cursos, en prepararse, y yo quiero agradecer y felicitar al licenciado por todo lo que ha hecho por nosotros. Muchas gracias, Edward, te agradezco tus palabras. La verdad es que me alegra Ujú, sobre todo que aprendan, ¿verdad? Eso es ujú. lo que a mí me llena y sus palabras también, pues, es agradable oír que se les hace sencillo el curso porque al final de cuentas, como les digo, que nosotros estamos los que estamos por vocación, estamos para compartir el conocimiento porque somos conscientes de que ustedes son el futuro del país, ¿verdad? Y a mí me alegra de verdad las clases. Espero encontrarnos el otro ciclo. Yo esperaría que ya nos veamos presencialmente porque no es lo mismo estar así tan impersonal, ¿verdad? A mí me gusta más el contacto, ya ven que me gusta acercármeles para los exámenes y en las clases estar ahí moviéndome. Y esto no me gusta tanto estar así porque aparte que ya llevamos mucho tiempo, pero ahí sí que primero es la salud. No sabemos qué va a pasar todavía. En la auditoría les cuento que yo más o menos creo que algo así va a ser lo que está planeando la universidad, pero ya nos como que nos anticiparon que vamos a regresar, por lo menos en la auditoría esto les digo porque no es para derecho, pero como es a nivel universidad, pues creo que algo así va a ser. Como que van a dejar distanciamiento social, es decir, clases con menos alumnos para que no estén tan llenas. Y si es posible, vamos a regresar primero Dios el otro ciclo. Si no, de plano que va a seguir la misma modalidad. Me imagino yo que van a exigirnos a nosotros como catedráticos que corrijamos algunos errores que pudiéramos llegar a tener. Pero como les digo, yo siempre quiero que ustedes salgan adelante, por eso les agradezco a ustedes también la atención y el tiempo que invierten en estar en las reuniones virtuales y que se conecten casi todos a las clases porque es bien importante que ustedes sigan en la universidad. La verdad es que, pues lejos de las complicaciones que puede tener que conectarse uno y lo demás, pues es una buena oportunidad también para ir avanzando en la carrera. Eh, y gracias por la atención que ponen, por las palabras, Esdras. Y también les quería Perdón. comentar que para el examen final, porque para que se les haga fácil saber que viene para el final, voy a crear una pestaña en la plataforma, abajo de donde dice segundo parcial, va a haber una pestaña que se llame para el final. Y entonces ahí va a estar todos los documentos y las grabaciones de las clases que van a venir para el final. Entonces, ¿qué van a estudiar ustedes para el final? Lo que esté adentro de la carpeta que se llame para el final, ¿va? Para que así no se les complique. Entonces, si no tienen alguna otra duda, pues como les digo, les agradezco a los que hablaron hoy, a los chiviados también. Y nos vemos el otro sábado a la misma hora, por este mismo lugar. Y siempre, por favor, cuídense porque no quisiera que alguno de ustedes se enferme de ninguna cosa, pero especialmente del COVID, ¿verdad? Porque no es algo sencillo de salir. Y les encargo que suban lo que tienen que subir mañana, que básicamente solo es que agarren el archivo que ya me mandaron y lo suban, ¿va? Si no lo encuentran, solo súbanme una carátula con su nombre, porque todos me lo mandaron, para que yo los pueda calificar y les pongo los 3 puntos. Si ustedes necesitan que yo les diga cuáles son sus notas porque no las han podido ver por alguna razón, me mandan un mensaje en privado y yo se las mando. ¿De acuerdo? Licenciado, ¿Sí? una pregunta al respecto del trabajo. ¿Sí? Porque digamos el tema que me correspondió a mí, lo resumí en una hoja. ¿Solamente esa hoja vamos a enviar o le tenemos que poner carátula? No, solo esa Como, hoja. va, Sí, perfecto, entonces solo es lo en vez enviamos. de habérmelo enviado por WhatsApp, es subirlo a la plataforma. Es que vieran que lo que yo les Ah, decía la vez pasada es que el problema que tengo de no tener los archivos en la plataforma es que no les puedo poner una calificación. Entonces, como yo les quiero poner una calificación a eso, ya, ya. entonces necesito tener algo sobre lo cual calificar, ¿va? Aunque sea solo la carátula, porque ya me lo mandaron. Mm. Ujú. Gracias, Lick.
Era la duda. De nada, entonces que tengan buen fin de semana. Nos vemos el otro sábado.